Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Bienvenidos a Déjame hablar. Soy Álvaro Rivera Valdés y los saludo en este nuevo episodio de nuestro podcast. Junto a Gabriel Romano, periodista, corresponsal internacional, y Franco Gamboa, analista político, estaremos hoy conversando de diversos temas que han estado tocando lo que es la coyuntura en esta semana. Tema del coronavirus, el tema de elecciones y también el tema de la ola de feminicidios y de violaciones a menores que se ha estado suscitando en el país en toda esta época de cuarentena. No olviden que pueden suscribirse a nuestras redes sociales y escucharnos en las distintas plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, o también suscribirse a nuestras redes sociales en Twitter y también lo que es en Facebook. No se olviden que también los jueves estamos con Facebook Live, tocando así lo último del acontecer eh, coyuntural del país, algunos temitas más ahí bastante entretenidos como ser fútbol para todos los fanáticos. Hoy estamos con dos invitadas a las con quienes vamos a estar conversando estos temas que les acabo de mencionar. Doy la bienvenida a mi compañero de podcast, Gabriel Romano, y también a nuestras dos invitadas del día de hoy, Paola Fuentes, afrofeminista, teleexplotada pero eficiente, porque todavía tengo trabajo y también experta en lo que son temas de género. Y a Mónica Novillo, feminista, comunicadora social, amante, amantísima de la vida, la lectura y de los pequeños placeres. Ella dirige lo que es el Observatorio de las Mujeres. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Déjame hablar. Bien, saludos Álvaro, ¿cómo están? Un saludo también a nuestras invitadas que en momentos nada más van a entrar en escena. Es un gusto. Estamos cerrando una de las principales semanas relacionadas a la expansión del COVID-19. A ver, Álvaro, este programa se graba alrededor de las 20 horas de cada sábado. Vamos a dar datos globales, pero aunque no son datos actualizados generales de la jornada, y es preocupante porque ha salido la gobernación cruceña para decir que han habido 113 casos reportados solamente en Santa Cruz y ha circulado información de que hay 108 casos confirmados en Beni. Es la tuti, don Álvaro. ¿Qué opinas de estos datos que son todavía preliminares al 2 de mayo? Son datos lapidarios, ¿no? Justamente a días de que el gobierno a la cabeza de Yanine Áñez nos ha sacado lo que es un decreto para ya ir viendo cómo nos volvemos a retomar lo que son actividades. Mira, se está hablando de que va a ser un retorno a las actividades de manera media jornada, 6 horas, 8 horas, y llega esta información en día sábado de que tenemos una ola de infectados en lo que es el país, más que todo, principalmente, como dijiste, Santa Cruz y Beni. Santa Cruz, desde que inició lo que es el COVID-19, era el departamento con mayor cantidad de gente infectada. Y el Beni, que trepó de golpe de tener ningún infectado, de tener 3 a tener 79 y ahora más de 178. Seguramente ya debe estar bordeando o sobrepasando los 180. Este baño de realidad que nos ha llegado, porque para mí es un baño de Uh -huh. realidad, porque no estábamos con los datos tal vez reales. El gobierno nos está tal vez ocultando cierta información debido también a que, como hemos hablado en otros podcasts y en los en vivos, de que no se estaban realizando lo que son las pruebas, ¿no? Sería bueno saber si la cantidad también de pruebas en estos días, si estamos teniendo mayor cantidad de estudios a las personas que están infectadas o que se presume que están infectadas, y es por eso que también esta ola de infectados este día ha subido, pero de una manera abismal, ¿no? Señor Rivera, ¿cuarentena o elecciones? Es lo que hemos Elecciones, vivido toda esta la vida. semana pasada. Necesitamos elecciones. Cambiar este gobierno y que venga uno nuevo que pueda hacerse cargo de la emergencia sanitaria. Es ¿Ya estás urgente llamar a diciendo eso elecciones. de Si es corazón posible, o bueno, se te está deberíamos estar haciendo saliendo? elecciones la semana que viene. Ya irnos directamente al voto y tener pues un gobierno constitucional elegido por el voto de la gente, ¿no? Y de una vez pues sacar al gobierno de Áñez que nos está haciendo mucho daño. Oye, anda, no, déjate de joder. ¿Estás hablando en serio? ¿Sale de tu corazoncito eso?
Sale de mi corazoncito. Bueno, Bueno, yo no estoy de tenemos que acuerdo. Mira rectificar un poquito. que estabas Sí, hablando de un sí, baño de realidad al comienzo. claro que sí, pero mira, ahora sí, este tema electoral, ya entrando lo que es materia y hablando en serio, tenemos que verlo con pinzas. Y la misma gente que ha estado tomando parte por llamar a elecciones lo más antes posible también, justamente hoy que tenemos 100, más de 100 casos en Santa Cruz, más de 100 casos en Beni, es seguro poder llevar las elecciones en un plazo tan corto como está solicitando el movimiento al socialismo. Yo pienso que no, pienso que es un peligro para la salud en todo el país. Incluso, Ah, menos mal. incluso las manifestaciones sociales que se puedan llegar a ver, ¿no? Como ha sido hace 2 días, hace 2 noches, donde gente, al final más en la ciudad del Alto se está manifestando, ha estado bloqueando, se ha juntado mucha gente en diversas zonas, que también pues es un foco de infección y caldo de cultivo, ¿no? Pues para que cunda lo que es el COVID-19 en la ciudad alteña. Es un peligro lo que se ha estado haciendo y bueno, llamar elecciones en este caso, que ahora tenemos estos datos últimos que nos das de más de 100 infectados en 2 departamentos, pues es una locura, ¿no? Bien, eso me tranquiliza. Me ha dado a entender de que estabas ironizando anteriormente. Sí, es una dicotomía política que va a regir los siguientes días, ¿no? Cuarentena sin elecciones o elecciones a pesar de la cuarentena. Álvaro, daremos la bienvenida a nuestras invitadas y lo que quiero ponerte es un temita que junto a ellas para que lo comentemos de entrada nomás. Un video que ha circulado el fin de semana, este fin de semana, que nos deja, y bueno, estamos grabando el sábado a las 20 horas, de un señor policía que se le va la mano. Es un grupo policial aparentemente en Sencata que ha actuado alrededor de estas manifestaciones de la semana anterior en torno a las elecciones y que al detener a la gente de repente se le va y manosea por debajo de la pollera a una señora que estaba siendo arrestada. Y la cámara capta eso, ¿no? Policía uniformado, responsable del orden público y algo pasó. ¿Qué significará esto? Álvaro, da la bienvenida porfa a nuestras invitadas y si me permiten, si me dejan hacerlo, hablar de este tema para entrar a esta temática nuclear del podcast, los feminicidios y los infanticidios en cuarentena. Pues damos la bienvenida a las invitadas de este podcast el día de hoy, a Mónica Novillo y a Paola Yáñez Fuentes. Buenas noches, Paola, buenas noches, Mónica, bienvenidas a Dejan Hablar. Buenas Buenas noches, muchas gracias. noches. Justamente, como decía Gabriel, hemos tenido esta noticia de donde un policía comete directamente un abuso sexual con una persona arrestada en la ciudad del Alto. ¿Esto es tipificado como abuso sexual? Podemos tocarlo como tal vez ha sido sin querer, tal vez, de la persona. ¿Cómo tocamos este tema? Ah, bueno, a nadie se le va la mano, ¿no? Entonces, la violencia es un ejercicio consciente y en este caso hay un claro ejercicio de violencia sexual, de una agresión sexual de este policía, que es un acto voluntario. O sea, a mí se me puede ir la mano cuando se me cae la taza, ¿no? Se me va la mano cuando golpeo a alguien sin querer al darme la vuelta, ¿no? En un acto de, o cuando me choco con alguien en la calle, eso sí se me puede ir, ¿no? Pero cuando tocas y haces un acto de agresión sexual, eso es un hecho totalmente voluntario, ¿no? Y además es un ejercicio total de poder sobre esto, ¿no? O sea, de un policía sobre una mujer a la que está deteniendo. Y seguro Mónica sabe, esto está tipificado como abuso deshonesto, ¿verdad, Moni? Sí, está dentro de las, bueno, buenas noches a todas. Es efectivamente, creo que Paula lo está poniendo en contexto. Cuando hay una utilización del poder, cuando hay una relación desigual de poder entre quien ejerce un acto y una persona que consideramos víctima, estamos hablando de un hecho de violencia contra las mujeres. En este contexto, un hecho de violencia machista de un funcionario del Estado, de un servidor público, que además tiene bajo su responsabilidad el cuidado de las personas, pero que aprovecha de esta investidura que tiene para que en el momento de la detención hace ejercicio además de un poder extra que es el de ser hombre sobre una mujer.
el uso de este tipo de violencia en conflictos armados, en épocas de crisis, particularmente en periodos donde la policía y los militares tienen mayor libertad para moverse, como es este último tiempo en que hemos visto militares y policías en la calle, hacen un uso de este poder que tienen, doble poder que tienen, por ser hombres contra las mujeres, pero también por la investidura militar, su uniforme frente a la ciudadanía. Entonces, es efectivamente un acto de abuso sexual. En este caso, esta persona a la que ha sido afectada podría hacer una denuncia directa a las autoridades para que este funcionario policial pueda tener una sanción. Efectivamente, quien debería tomar una medida inmediatamente es la Defensoría del Pueblo. Si bien en términos penales el video solamente es un indicio, no es una prueba, de todas maneras, toda la población ve que hay una actitud no es que se le fue la mano, como decía Paula, no es un acto inocuo, sino que existe, hay una actitud de tomar a la persona. Se nota que fue voluntario, absolutamente voluntario. Entonces es un delito, debería ser sancionado. Hemos visto, haciendo seguimiento a las informaciones, que ni el comandante de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ni el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, ha querido hablar sobre este hecho. Entonces significa que este tipo de violencia es impune. En las redes sociales estamos viendo un debate muy fuerte en sentido de que se trata de minimizar el hecho de la violencia, solo la empuja, solo la ha tocado, etcétera, una cosa mínima en relación al hecho que están sancionando en el momento. Es decir, quieren decir que, bueno, se lo merecía porque ella estaba rompiendo las reglas de la cuarentena y poniendo en riesgo a toda la población. Ya se está tomando una medida de sanción contra el hecho de haber quebrantado, digamos, la norma de la cuarentena. Se la está deteniendo. Entonces, adicionalmente, ahí hay un hecho violento contra ella y es una violación clara de derechos humanos, y más aún porque se trata de un funcionario estatal que está en funciones. Entonces, ahí la Defensoría del Pueblo ya debería estar interviniendo en este caso también. ¿Qué dice la razón del 1 de mayo en la nota? Autoridad dice: la razón conversó con el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría y la autoridad se comprometió a emitir un comentario sobre esta acción luego de ver el video. El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Iván Rojas, afirmó que no vio el video y explicó que en ese momento conducía un coche. La razón también le vio las imágenes, pero después su teléfono permaneció ocupado. Una consulta para ambas. Para este tipo de casos, ¿generalmente son denunciados? ¿Hay un castigo o quedan olvidados, no? Porque sí, si bien se llega por las redes, hay mucha participación de la gente denigrando ese tipo de actos. ¿Y llega a alguna instancia legal esto? Rara vez, por lo general no, porque como te decía Mónica, en estos casos, cuando hay contextos de guerra o algún conflicto armado, o esta situación especial que estamos viviendo por la pandemia del coronavirus, donde se sacan a las fuerzas armadas y a los policías a las calles, esto implica una serie de cosas, ¿no? Entonces, entre esto, cierto ejercicio y abusos de parte de estas fuerzas, ¿no? del Estado. Y por lo general, estos nunca llegan a denuncias ni a nivel nacional ni internacional. O sea, acceder a la justicia en estos casos es mucho más complicado para las mujeres. No Yo no sé si la señora agredida ha sido plenamente consciente de lo que estaba pasando. Y te explico por qué. Pareciera que el policía ya tiene un método para hacer estas cosas, porque espera que la mujer esté haciendo un esfuerzo de subir a la patrulla, a la parte trasera de la patrulla. La mujer, doy mi cabeza, está asustada y descontrolada porque la están arrestando, ¿sí? Y el hombre hace y comete la agresión en un momento en el cual la cabeza de la mujer está en otra cosa.
O sea, puede ser que alguien te haya golpeado por detrás y la mujer no va a tener la certeza plena de que le han hecho una agresión sexual si es que no fuera por este video. Es decir, la mecánica de accionar del policía ha sido tan medida, y yo les pido que puedan volverlo a ver, espera que suba, que haga un esfuerzo físico, la cabeza de la mujer está en otra, y él aprovecha de que la mujer está de espaldas y bajo esas condiciones para hacer el toqueteo. No, sí, seguro No lo ha pasa hecho con en los varios. niños, ¿no ve? No, seguro lo ha hecho en varios momentos. O sea, el video es claro, ¿no? O sea, él la forma en la que él lo hace y todo no es algo para nada accidental. Es algo que él ya ha hecho en otros momentos, tal vez en otras detenciones o en algunos otros momentos él ya ha hecho ejercicio de esta forma de abuso sexual contra las mujeres, ¿no? Y entonces, y ahí, por eso insisto, que ha sido un acto totalmente consciente y un ejercicio de poder de parte de él hacia la persona a la que está deteniendo, hacia esta mujer. Lo que me parece más terrible es que lo haya hecho en un contexto en el que están presentes tantas personas, lo que significa que está absolutamente naturalizado. Y creo que el hecho de que en conflicto, bueno, ahora no tenemos mucha información, yo particularmente no tengo mucha información sobre si se denuncia o no, habría que hacer una revisión para ver cuántos hechos de estos se han denunciado. Ya han habido algunas denuncias durante los conflictos de octubre y noviembre del año pasado en relación al uso inapropiado, excesivo, de las fuerzas del orden, particularmente con chicas, ¿no? Cuando hacen detenciones y demás, parece que es una forma de comportamiento que es muy similar en todas las policías. Voy a poner el ejemplo en Chile. En Chile, durante las protestas también que se han No, son producido terribles. a fin de año, efectivamente también las denuncias de toqueteos, creo que no es la palabra, pero bueno, es una forma de abuso sexual y tomar el cuerpo de las mujeres como si fuera un botín de guerra, ¿no? Estoy tomando el poder, es un anuncio, es una señal, es un mensaje muy fuerte de que yo tengo el poder sobre tu cuerpo también, o sea, no solamente tu libertad, porque te están deteniendo, te están apresando, etcétera, sino también sobre tu cuerpo. Y esto es una constante en los conflictos armados, los momentos de crisis, entonces hay que estar alerta sobre estos temas. Como es esto entre tanta gente, y como nadie dice nada, nadie se indica, obviamente, en el imaginario de todos, no ha pasado nada, ¿no ve? No en el de todos, o sea, estamos en las redes sociales, estamos en un debate. Pues digo de todos los que han estado actuando en la escena. Sí, sí, probablemente quien ha tomado el video estaba haciendo seguimiento de la detención y no necesariamente, no pensó que iba a encontrar una situación de abuso sexual y que ahora se ha hecho viral. Y que particularmente yo al viceministro Santamaría esperaba que tuviera un comportamiento más abierto en este sentido, pero no hemos escuchado ninguna de sus reacciones. Pero creo que debían haberse pronunciado. El comando departamental también ha guardado silencio, deberían ya dar señales de que el policía está siendo sancionado, porque se tienen que mandar mensajes muy claros de que este tipo de situaciones no pueden repetirse y que se debe preservar efectivamente los derechos humanos aún en periodo de crisis. Como dato, ¿se acuerdan de Urquizo? Sí, ¿Se acuerdan de Urquizo? si me dejas terminar, es solamente pensar que la cuarentena no suspende los derechos humanos y ese tiene que ser una constante en entender cómo tenemos que avanzar en la crisis. Ahora sí, te dejo hablar. Gracias por dejarme hablar. ¿Se acuerdan de Urquizo? El ex gobernador de Chuquisaca. O sea, si es político, se activa al tiro la denuncia, ¿no ve? Pero si no es político, no se va a activar. Ahora, lo que me llama la atención a mí es que en el marco del contexto de las tensiones de Sencata, la dinámica de agresión sexual o de ofender con connotaciones sexuales a los otros, la han realizado todos, o con agresiones físicas. O sea, los manifestantes atacan un bus público donde hay personal médico, entre ellas mujeres.
ya es una alarma. La policía tiene un efectivo que hace toques impúdicos a una detenida sin que ésta se dé cuenta. Otro manifestante dice que el coronavirus lo sufren los paseños porque son gays y en el Alto no. Oigan, pero estamos en una salsa de opiniones y de acciones que a mí en lo particular me preocupan. No sé cómo lo ven. Hay algunas cuestiones que están muy arraigadas en nuestras formas de ver, ¿no? Y no solamente en este contexto particular, en otros también vas a escuchar que en los partidos de fútbol, incluso los niños asumen que decirle gay o lesbiana a alguien es un insulto, por cómo O estamos, mujer. o mujer, o Mm. niñita, bueno, este tipo de insultos que usan, o adjetivos calificativos que te hacen, que son, que se relacionan con lo femenino como un insulto, o tu orientación sexual como símbolo de debilidad o de poco ser hombre o poco ser mujer, etcétera. Es decir, y creo que eso está muy arraigado. No sé qué piensas, Paulita. Sí, a mí me escandaliza constantemente cómo la sociedad boliviana tiene naturalizada la violencia, ¿no? Entonces, y no, ¿qué les digo? No ve, o sea, no ve como un problema o le cuesta identificar algunos hechos de violencia. Volviendo al tema de la detención de la señora. Los comentarios que, como decías, Mónica, tienden a minimizar lo sucedido. O en Twitter recibimos por ahí una respuesta que decía que no había tal agresión porque la señora era de pollera, ¿no? Entonces, sí, y comentarios de ese tipo, ¿no? Pero ahí también hay como un sesgo étnico-racial, ¿no? Atribuirle a la mujer de pollera ser poco atractiva sexualmente como un cuerpo no deseado, ¿no? O sea, un cuerpo sobre el que no se puede ejercer en ningún tipo de violencia. Ahora, yo creo también que si bien en lo normativo en el país ha avanzado bastante en temas de reconocimiento de la violencia, del racismo, la discriminación de cualquier tipo, en el socialmente se ha avanzado muy poco, ¿no? O sea, todavía es común utilizar esto, ¿no? O sea, gay como insulto, o decirle a alguien mujer como insulto, ¿no? O decir lesbiana como insulto. Decir que una mujer de pollera no puede sufrir agresión sexual porque es de pollera, es también, o sea, parte de estas cosas en las que no hemos avanzado, que es cambiar los imaginarios y trabajar con la sociedad. Y parte de eso tal vez tiene que ver con esta forma también de ver a las mujeres y que nos lleva probablemente ya al tema del feminicidio, que es que estamos aprendiendo a naturalizar las cifras de feminicidio como si nada estuviera pasando en nuestro país. Y estamos cada año terminando con cifras que superan la centena de asesinatos, feminicidios, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujer, y que en muchos casos son responsables las personas que deberían o que se supone nos aman, nuestras parejas, nuestros convivientes, nuestros concubinos, maridos, ex esposos, ex parejas y demás, con quienes hemos mantenido una relación afectiva. No, y lo complicado de esto, y lo que es bien jodido, ¿no? Mira, tenemos a las autoridades, en este caso Policía, Fuerzas Armadas, puta, que uno no puede confiar como mujer, e incluso como varón, ¿no? Pues pueden llegar a darte una paliza también de la nada. Esa es una constatación que estamos haciendo ahora en tiempos de cuarentena. Hay algunas ideas que son claves para entender lo que está pasando y la alerta que hemos puesto las organizaciones feministas frente a las medidas que se han asumido para prevenir el contagio del coronavirus. Esta medida, que es la que se ha asumido en la mayor parte de las naciones en América Latina, que es quedarse en casa, tiene efectos diferenciados en las mujeres y en los hombres. En el caso de las mujeres,
el hogar no es el lugar más seguro para nosotras y tampoco para los niños y las niñas. Esto ya era una constatación antes. Bolivia es el segundo país con los índices más altos de violencia, de violencia sexual en América Latina, y tiene las tasas más altas de feminicidio de la región también, comparables incluso con regiones como África, de violencia contra las mujeres. Es decir, nos están matando a las mujeres en Bolivia y pareciera que esto no está sucediendo. Las medidas que se han tomado son medidas muy tibias, muy tímidas, y no lo digo solamente en este gobierno. Esto es una constante en cómo se asume la problemática de la violencia. Entonces creo que pensar que el hogar para las mujeres es un lugar seguro ya es un mito. En el caso de las mujeres y las niñas, son integrantes del entorno familiar quienes cometen agresiones sexuales y también físicas contra las mujeres. No, y dándolo ya lo que son algunos datos, en lo que es el portal de página 7, la noticia dice, ¿no? El periodo de cuarentena asumida por la emergencia por la pandemia del COVID-19 ha generado una escalada de violencia durante el confinamiento que registra 1.872 casos, de los cuales 6 son feminicidios y 60 son violaciones cometidas contra menores de edad. En lo que va del año se han reportado ya lo que son 36 feminicidios en Bolivia. Y esto es de lo que conocemos, ¿no? Incluso de lo que son violaciones, no sabemos a ciencia cierta, porque no son todas denunciadas, ¿no? Debe haber muchos casos más que no los estamos viendo, que no se están denunciando. Y esto realmente, no, pues pone en evidencia que no importa que estemos en una pandemia, hay un peligro grande para lo que son menores, para lo que son mujeres en sus propios hogares. Este tema, ¿por qué pasa? ¿Cómo podemos explicar que suceda esto en el seno de un hogar? ¿Es algo cultural? ¿Estamos viendo en violencia? ¿Por qué suceden este tipo de casos? Yo creo, Álvaro, que lo primero que se desmonta con estos datos que estamos teniendo es estos argumentos de justificación de la violencia en el país, ¿no? O sea, la han matado porque ha salido, porque qué hacía hasta esa hora, porque qué hacía vestida a esa hora en la calle, Uh-huh. porque seguro, ¿no? Entonces, y esa serie de argumentos que hay para justificar los Ella ha feminicidios provocado, y la ¿no? O sea, ella violencia, ha sí, ha provocado por cómo provocado. estaba vestida. ¿Para qué sale esta Exacto, tarde? ¿Para qué sale a tomar con hombres? O sea, siempre se ha exacto, tratado de esos han sido. justificar la violación como si fuese algo, ¿no?, natural o normal, ¿no? Pues si ves una mina borracha, oye, ¿no? Vas, la violas y no pasa nada, ¿no? Porque al final es su culpa, ¿para qué se emborracha? Y ahora estamos viendo lo que tú dices, ¿no? Estos casos que ya rompen con esas Con ideas el que se tenía, argumento, ¿no? claro, Con con el el argumento, claro. argumento de que que se justificaba la violencia. Entonces, ahora estamos en casa, todos y todas nos estamos quedando en casa y estos datos continúan y los feminicidios continúan y la violencia continúa. La coordinadora de la mujer tiene un estudio viejito, pero todavía vigente, que se llama un libro que se llama Rompiendo Silencios, que aborda el tema de la violencia sexual a niñas y adolescentes. Entonces, y lo ve desde un poco desde el ámbito jurídico. Y ves ahí como, por ejemplo, hay casos de violación a niñas de 8 años en el que durante el proceso penal, o sea, primero cuando se detiene al agresor, este dice, no, es que sí, soy culpable. Y a medida que va avanzando el proceso penal, el culpable, que por lo general es alguien de la casa, o sea, el padrastro, el hermano, el tío, el padre, el abuelo, el vecino, el padrino, dice y argumenta en el proceso judicial que en realidad no ha habido violación porque la chica le provocaba. Entonces ya ni siquiera se habla de una niña. Entonces dices, ¿cómo una niña puede provocar a un hombre? No, es que ella me coqueteaba. Entonces, y esos terminan siendo argumentos en los procesos judiciales. Muchas veces en el país, ante esta mediatización del feminicidio y de la violencia que hemos vivido en este periodo, lo que se hace es creer que con la detención de esta persona se ha resuelto el problema y que ya se ha alcanzado la justicia y que seguro una vez que enfrente un proceso judicial va a ir a la cárcel, pero no es así. En el proceso penal las cosas van cambiando y como ellos pasan de victimarios a víctimas, ¿no? Y a pobres hombres seducidos por niñas, adolescentes o mujeres
que han sido provocados por por estas mujeres o niñas, adolescentes, para cometer este tipo de actos. Entonces, lo que aquí tenemos es un Estado patriarcal, una cultura patriarcal totalmente fortalecida, ¿no? Y vigente en los estados, donde ninguna de las políticas que ha tomado el Estado, aparte de penalizar esto como delito, ha ido a desmontar el patriarcado y la violencia patriarcal. No, y eso lo vemos no solamente ahora que estamos en época de cuarentena, ¿no? Esto que ha pasado también de la manada cruceña, que se le llamó así, de la violación de una muchacha por 5 de sus amigos. Eh, si bien ha habido mucho escracheo, mucho revuelo a nivel de lo que es redes sociales, ya uno de ellos ha salido de prisión y parece que hay otro que que salió al principio, hay otro segundo que ha salido de prisión y bueno, al final han terminado convirtiendo a la víctima por violación directamente en la verduga, ¿no? Como si hubiese sido realmente culpa de ella porque estaba junto con ellos, habían bebido bebidas alcohólicas y estaban bajo el efecto del alcohol, y encima, ¿no? Que ha sido la justicia la que ha actuado también de una manera displicente en este sentido, que incluso le ha costado el puesto al abogado de los muchachos, ¿no? De lo que viene a ser la manada de estos violadores en Santa Cruz, que al final le costó el puesto y tuvo que retirarse del gabinete. El ministro, el ministro Justiniano. Justiniano, exacto. El ministro Justiniano, que ni bien estaba siendo investido como ministro, terminó renunciando a los pocos días de asumida la presidencia de Yanine Áñez. Sí, porque estaba tratando de ingerir en la propia administración de justicia, porque no había dejado de ser o participar en el proceso como parte de la defensa de la manada. Y bueno, yo quisiera agregar que en este contexto de coronavirus no se está viendo, probablemente el enfoque que da la nota que han leído de página 7 no le da el contexto que necesitamos, en sentido de que la violencia contra las mujeres ocurre no solamente en el contexto del coronavirus, sino también antes, pongámosle entre comillas, normalidad. Entonces, es una problemática estructural. No responde solamente a las situaciones de crisis. Ahorita en este momento no están habiendo más casos. Más bien, desde nuestra preocupación como coordinadora de la mujer, que es la institución que dirijo, en ciertos momentos estamos preocupadas porque hay un subregistro muy grande de lo que estaría mostrando las cifras. ¿Y por qué hay un subregistro? Uno, en este contexto las mujeres están conviviendo con sus agresores, las mujeres y las niñas. Si han sufrido situaciones de violencia, es muy probable, en el 70% de los casos, que el agresor sea del entorno familiar, entonces están en la casa con sus posibles agresores. Si bien lo que hemos visto es un incremento progresivo de las cifras, estas cifras todavía son menores a las que se denuncian mensualmente en el país. Por eso creemos que hay un subregistro. Pero además tenemos que tomar en cuenta que en este contexto hay una dificultad muy clara de denuncia. ¿A dónde denunciamos? ¿Dónde denunciamos? Cuando la forma que conocen las mujeres de este país de denuncia es aproximarse a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a la policía, a la fiscalía, al servicio legal integral. Y en este contexto no pueden acercarse a estos centros. Se han habilitado líneas de denuncia, que es el 814-0348, que estos últimos números son el número de la ley, para que todas nos podamos acordar. Pero no todas las mujeres están familiarizadas con el número, no todas las mujeres conocen el número de la ley. Entonces, existen serias dificultades para que las mujeres puedan denunciar. Este número no ha sido previamente difundido con mucha amplitud. Segundo, en este contexto también entre las dificultades para denunciar están que las mujeres que sufren situaciones de violencia sufren situaciones también de control, a quién llaman, a quién mensajean, etc. Y eso pensando, este es otro dato adicional, que tienen acceso a Internet, porque lo que hizo la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia es habilitar números de WhatsApp para la denuncia, porque la línea no la contestaban,
sabemos que no se han contestado un poco más de 1,000 llamadas que se han hecho a esta línea. Entonces han habilitado teléfonos o líneas de WhatsApp, pero se necesita internet para eso. ¿Y cuánta gente va a priorizar comprarse una tarjeta de teléfono o de internet para acceder o asegurar la alimentación del día para su familia? Entonces estamos mal, estamos enfocando el problema mal. Me explico. El agresor, por lo que ustedes y muchas personas que están metidas en el tema nos han dicho, es que tiende a aislar a la víctima, ¿no es cierto? Sí. Así es. A que no se relacione. Y ese aislamiento puede ser no solamente el familiar, el físico, el interpersonal, sino también el virtual. Sí. Hay muchos agresores que tienen la cuenta de Facebook de la pareja, tienen el código de ingreso del celular de la pareja, ¿no es cierto? Y están ejerciendo dominio y presión también por esas vías. Si vienen las políticas públicas y te dicen, bueno, este es el número, denuncia, ¿acaso no estamos tocando el tema por un lado incorrecto? Sin hacer un estudio, no sé, sociológico o antropológico que nos pueda develar de que el problema no se soluciona con esos instrumentos que estamos poniendo. ¿Por qué? Yo soy una mujer o un niño que sufre abuso en casa. Difícilmente voy a entrar al teléfono o al WhatsApp o ver la tele para captar y anotar el número. Entonces, es complicado. A mí me hunde en un pesimismo absoluto, porque creo que ese tipo de ayudas, que son probablemente bien intencionadas de las autoridades, no tienen un efecto real. ¿Sabes qué pasa, Gabriel? Es que ni siquiera se habla de denuncia, ¿no? O sea, recordemos que hasta el año pasado era obligación de los medios de comunicación difundir cuñas y spots sobre algunas leyes. Entonces, ¿qué se entiende en el Estado? ¿Qué se entiende en Bolivia por difundir mensajes? Ha sido simplemente leer los artículos de todas las leyes, y en este caso también de la ley 348, que ha sido, tienes derecho a esto, no debemos vivir violencia. Entonces, no es suficiente con saber que tienes derechos, sino que tiene que venir acompañado de denuncias. Déjame hablar. Te dejo hablar, pero escúchame esto, porque es para darte impulso. Déjame hablar. Para darte impulso. Pero si mi agresor no me da los 10 pesos para el internet, ¿no? Me cercó. Yo no voy a tener la más pájara idea de cuál es el número y a quién tengo que acudir. Pero tú además estás tocando un tema sensible también, que es el tema de la dependencia económica de las mujeres, ¿no? Entonces, que muchas de las mujeres dependen económicamente de sus parejas y no tienen ninguna autonomía, no pueden, incluso muchas de ellas trabajando, ganando su propio dinero, no son ellas las que administran el dinero, entonces no tienen ningún control, ninguna independencia económica. Y definitivamente, o sea, yo creo que todo el tema de la comunicación en el país, de la forma en la que se difunde derechos, no es simplemente leer el artículo y decir tienes derecho a esto o tienes derecho a aquello o no debes vivir esto, sino que debe de venir acompañada una serie de cosas que tiene que ver, por ejemplo, con sí, tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. Puedes ir y denunciarla. Mónica decía hace rato, la forma de denuncia que tenemos los y las bolivianas es ir a la policía. La gente va para toda la policía y no sabe que hay otras formas de sentar denuncia, no sabe que hay otras formas, y esto no hay ningún medio, el Estado no hace ningún esfuerzo de informar en ese sentido. No, y aparte que un elemento, discúlpame, déjame hablar un minutito, pero la idea es que tener claro que lo que está haciendo el coronavirus es poniendo en evidencia todas las debilidades que tenemos en muchos temas, y particularmente en el tema de violencia estamos viendo la debilidad institucional.
En el caso de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, estamos viendo que no estaban ni siquiera, no contestaban las llamadas porque tenían miedo en el ámbito de la cuarentena, porque no tenían los implementos de bioseguridad para acudir a un llamado. Entonces es mejor no contestar las llamadas porque no vamos a salir, no tenemos barbijos, no tenemos uniformes para ni guantes, etcétera, entonces no podemos atender adecuadamente. Ponemos en riesgo nuestra vida y también la vida de la persona a la que vamos a auxiliar. Segundo, las llamadas, el personal, mucho del personal de la policía, incluido de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, ha sido destinados a salir a cuidar a la gente, que la gente no salga a las calles. Las 3 primeras semanas han sido semanas perdidas en temas de violencia contra las mujeres porque no se atendían las llamadas que llegaban al teléfono oficial. De allí que justamente a razón de las denuncias que hicimos por redes sociales, la Fundación Viva, ONU Mujeres y demás, de que no se estaba atendiendo ese teléfono, se sancionaron a algunos funcionarios, pero no se ha resuelto el problema porque mucha gente sabe ya que ese teléfono no funciona, entonces se le pierde la confianza a la llamada. Segundo, han sido mucho más eficientes los servicios municipales de atención, los servicios municipales integrales. En el caso de La Paz es bastante eficiente, están respondiendo a las llamadas. En otros municipios sé también que están respondiendo adecuadamente. Han sido también bastante efectivas las instituciones, las ONGs, que han generado también servicios en los barrios donde trabajan, han difundido fuertemente estos servicios. Lo extraño es que el propio Estado no haya generado o acompañado todas las medidas que han tomado con una lectura o una perspectiva de género que permitiría responder de mejor manera a esto, coordinar con las organizaciones de sociedad civil, escuchar las iniciativas de ¿Han improvisado? Yo tengo la impresión de que sí, que se ha improvisado, sobre todo en estos temas, y que están sobre la marcha tratando de hacer, y probablemente porque no lo habían considerado, porque no necesariamente tener una presidenta mujer significa que tenga perspectiva de género o que tenga una mirada clara de lo que se tiene que hacer en estas temáticas. Entonces, efectivamente, se ha improvisado mucho, hay pocos recursos para esto, se están priorizando más los temas sanitarios, pero esto tiene un efecto también en no atenderlos. Y estamos viendo 39 feminicidios hasta el día de ayer y más de 60, tenemos en registro más de 200 casos de delitos de orden sexual que se han ido denunciando en el marco del entorno, del contexto de coronavirus. Entonces son temas que... Te pongo este ejemplo. Una niña o un niño que sufre violencia sexual dentro del hogar, me ha tocado hacer reportajes de eso, lo que espera o el objetivo que se plantea cuando ya no puede sostener esa sumisión dentro del núcleo es salir de casa, irse. Cuando está el agresor fuera de la casa, lo ve como una liberación. Pero imagínate cuando viene el Estado y te dice, por ley, todos dentro de la casa. No tienes escapatoria. Te jodiste. Pero adicionalmente hay que pensar que, por ejemplo, son en el ámbito educativo, en las escuelas, son los maestros quienes tienen la posibilidad de identificar si un niño o una niña sufren situaciones de violencia. Hay señales muy claras que ya los docentes, las maestras y los maestros pueden identificar. En este contexto, ahora sin escuela, es también más difícil identificar. Ahora, el tema que quería tocar, no más que todo, dar un dato, ¿no? El botón de pánico para prevenir feminicidios está paralizado hace más de un año. Esta es una nota que también salió en los periódicos y dice, ¿no? La FELCB espera reanudar su implementación una vez que concluya la cuarentena. Incluso estos temas que ya se habían tocado, este proyecto de botón de pánico para que cada persona o cada mujer en este caso pueda tenerlo en el teléfono y a un movimiento del móvil
poder hacer lo que es una denuncia, mandar lo que es su ubicación y poder tener las autoridades y que realmente actúen en el momento, está parado. Entonces estamos viendo también, como ustedes decían, que el mismo Estado como tal no está atendiendo este tema como un tema central. Parece que lo tenemos ahí para sacar una publicidad, para sacar una propaganda, para mostrar lo benévola y lo buena onda que es la presidenta y que se preocupa por estos temas de género, pero que en el fondo, pues, de hacer, no se está haciendo gran cosa, no se está dejando esto muy de refilón y los temas, y este tema que debería ser central, porque ya hemos visto, ¿no? Que desde el principios de año estamos, creo que cada año estamos batiendo récords en lo que son feminicidios, en lo que son violaciones, que es qué terrible tener un récord de este tipo en el país. No se los están tocando de una manera que sea central en lo que son las decisiones del gobierno y del Estado, ¿no? Ese botón es un fracaso, porque mira, si te controlan el celular, dime qué botón va a funcionar. Pero además parten de la idea de que todo el mundo tiene acceso Tiene internet, a claro. un celular y a internet y que no hay una brecha digital y que toda la realidad del país es la misma. Yo de hecho siempre he observado que cuando en Bolivia se aprueban leyes desde dónde y para dónde, ¿no? Entonces, por lo general, el enfoque de la normativa y de la política pública en Bolivia tiene un enfoque mayoritariamente urbano, está centrado en las urbes y ni siquiera está pensado en los barrios periurbanos, ¿no? O sea, y el área rural está todavía más lejos, ¿no? De cómo promueven la política pública y cómo pretenden abordar todas las problemáticas en el país. Ahora, el tema central creo que es que en Bolivia todo lo que tiene que ver con las mujeres se aborda de manera transversal, ¿no? Y la transversalidad no es otra cosa que la otredad. Entonces, las mujeres seguimos constituyendo las otras en el país. Entonces yo creo que mientras el Estado no modifique su relación con las mujeres, o sea, y la forma en la que ve a las mujeres, entonces se pueden aprobar leyes, pero mientras no se cambie esta forma de ver a las mujeres, entonces no vamos a tener medidas que realmente sean efectivas ni que vayan a eliminar la violencia, por lo menos reducir la violencia en el país. Este tema pasa por un tema cultural directamente. Somos realmente así desde cuna, así machistas, así cabrones, Es la forma en la crecemos con que esa está, genética, es porque, la pucha, forma en la que está eh, pensado el Estado, Álvaro. El Estado-nación es un Estado concebido de manera patriarcal, construida para los hombres, desde los hombres, y además para cierto tipo de hombres, ¿no? No es ni siquiera y para cómo todos los rompemos hombres. ese paradigma y que realmente, pues, este tipo de acciones que queremos en contra de lo que son feminicidios, violaciones y demás nos funcione, porque si vamos a poner propaganda, publicidad en lo que es la televisión, pues podemos tener un año, 2 años de llenar lo que son los medios de mensajes, de publicidades y de jingles y demás que nos digan, no, no, tienes derecho a vivir y denuncia y demás cosas, pero eso no cambia, ¿no? O sea, desde que se han lanzado también esa campaña no ha cambiado nada la realidad de lo que estamos aquí conversando. Entonces, ¿qué realmente debemos hacer para que podamos tener ese cambio en lo que son estas cifras, ¿no? Que son aterrantes. Una de las cosas a las que hay que apostar y que son cambios a largo plazo, pero que implican sostenibilidad en las medidas, es justamente apostar a los cambios culturales, simbólicos, que permitan cambiar actitudes prácticas concretas. Y eso no es simple porque implica hacer esfuerzos en el sistema educativo, en los medios de comunicación, hacer unas alianzas muy sólidas con los medios de comunicación, que no se limiten solamente a lo que planteaba Paola, que es leer los artículos de la ley y cumplen formalmente con la obligatoriedad que tenían antes los medios de difundir las leyes en relación a derechos de las mujeres y derechos de los niños y las niñas, pero que eso se ha suspendido y ahora está librado a la buena voluntad de los medios de comunicación, porque en el anterior gobierno, en el gobierno de Evo Morales, se suspendió esto para generar una especie de simpatía con los medios de comunicación que se quejaban de que veían reducido sus ingresos por esta obligatoriedad. Entonces, Sí, así fue. no se trata
no se trata solamente de unas campañitas que son una vez al año, sino de hacer esfuerzos sostenidos de transformar los mensajes que mandan los medios de comunicación en relación a muchos temas. Uno es el tema de estos que hemos hablado hoy, un poco tocando de diferentes puntos, pero los temas vinculados a la identidad genérica, la orientación sexual, la transfobia, la homofobia y demás que se expresan como insultos. Eso tiene un trasfondo que es una homofobia muy fuerte en nuestra sociedad. Adicionalmente está todo este prejuicio que hay en relación a las mujeres como provocadoras de la violencia sexual. Somos nosotras las culpables siempre de la violencia. De cualquier modo, siempre se nos transfiere la responsabilidad de los hechos de violencia de los hombres a nosotras y nuestro comportamiento. También está toda la discriminación que hay, que está absolutamente vigente en relación a las personas de origen de pueblos indígenas, a las personas afrodescendientes y demás. Pero además, ahora con mucha fuerza vuelve a resurgir también los temas vinculados a la clase, es decir, en la medida de los comentarios que hay en relación a las personas que salen a la calle para vender algo, para generar un ingreso, son expresiones muy fuertes de cómo vemos desde una perspectiva de clase media, acomodada, en este contexto muy privilegiada, en relación a las otras personas que no van a poder cumplir la cuarentena si no les garantizamos las condiciones materiales para que puedan quedarse en su casa. Y esto parece las políticas públicas, las acciones del gobierno, de los gobiernos en general, no es exclusivamente de este gobierno, sino que son una constante en los últimos, en nuestra historia, es hablar desde una posición para que los demás cumplan las políticas y las medidas que se plantean. No hay una posibilidad siquiera de analizar la política pública y diferenciarla, escalonarla, etcétera. Hay una cantidad de posibilidades que tiene la generación de política pública que no se están ejercitando en nuestras políticas, en nuestras medidas, y esto se ve con mucha claridad también en el coronavirus. El coronavirus ha conformado un equipo de científicos después de casi 5 semanas de haber estado ya en cuarentena. Debía conformarse una comisión mucho más con políticos que hacen de científicos también, ¿no ve? Entre los también, pero lo que se extraña es que no se haya convocado a una serie de organizaciones de sociedad civil. Las sociedades científicas se han quejado justamente porque luego de varios intentos de haberse aproximado al gobierno, conforman una comisión científica, pero un poco desconociendo los aportes que han intentado hacer las sociedades científicas. También están las instituciones, yo te voy a hablar desde la perspectiva de las mujeres, organizaciones que podrían acompañar la toma de decisiones, no para que nos hagan caso, pero por lo menos para plantear ciertas temáticas que podrían ser indicadores de cómo podrían mover algunos temas. Economistas, qué sé yo, hay un montón de gente a la que se podría haber convocado para trabajar algunas propuestas y mitigar un poco todos los efectos negativos que está teniendo estas medidas, que probablemente igual tendrían, pero que podríamos disminuir un poco los efectos que se están produciendo, articulando algunas iniciativas. Yo quisiera mencionar que hay unas iniciativas muy interesantes de organizaciones feministas, desde Mujeres Creando hasta Gregoria, pasando por las instituciones un poco más tradicionales que trabajan en temas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres en todo el país, que están generando iniciativas para responder ante la ausencia del Estado en esta crisis. Y las colectivas feministas, por ejemplo, que de manera solidaria han desplegado servicios de contención psicológica contra la ansiedad, teléfonos a los que uno puede llamar y conversar con alguien que le va a escuchar, pero todo eso todavía tiene una serie de limitaciones justamente por las condiciones en las que la mayoría de la población todavía vive. Yo quiero hacerles una pregunta, volcando la tortilla un poco. Tú has mencionado una serie de organizaciones feministas para tratar el tema, pero ¿cómo ven ustedes la acción de
de los varones dentro de este debate público. A mí me parece de que de que la acción de los varones es únicamente reactiva y muy poco propositiva, ¿no? Bueno, he estado leyendo algunas cosas de feminismo y demás para preparar esto. Se critica el patriarcado, el machismo, pero uno de los agentes del patriarcado y del machismo es el varón. Y a mí me enloquece, me desconcierta de que no haya un bloque masculino que reflexione críticamente sobre el ejercicio de la masculinidad. Si no me hay yo no lo veo, al menos en los medios no veo un bloque que sea así, ¿no? Entonces, claro, si el lado afectado, más afectado de esto, va a ser el único que se pronuncie, y el lado agresor, el que entiende los códigos, Álvaro decía al comienzo, ¿no? Claro, es que vamos a farrear y Pero está en Gabriel, perdón si me dejas hablar. Para terminar la idea, porfa. Para terminar la idea. Te dejamos hablar. Gracias. No me han dejado hablar, ya se me fue mi santo al cielo. Ya vuelvo. Álvaro decía de que hay ciertos códigos, ¿no? Que hay que ponerlos en descubierto. Vamos a farrear y si vemos alguna chica que pierde la sobriedad porque simplemente tiene el derecho a hacerlo, no va a faltar unos cuantos que van a querer ir como buitres a aprovechar de esa situación. Ese es un código institucionalizado. Cuando hablamos de institucionalizar, es que forma parte de la rutina social de mucha gente. Y si no hay bloques que cuestionen dentro de los hombres, dentro de la masculinidad, fuertemente, yo creo que estamos perdidos. O sea, la lucha no es de ustedes, mujeres, únicamente. Nosotros estamos mal. Pero ese es el problema en realidad, Gabriel, que mientras se piense que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema de las mujeres, entonces ese es el problema central, porque no se está entendiendo que el problema de la violencia contra las mujeres, que el problema de la violencia es un problema de la sociedad y del Estado boliviano. Y que y de los varones, jugamos un rol, pero claro, los hombres son parte del Estado, los hombres son parte de la sociedad boliviana, y mientras no asuman parte de responsabilidad en este tema, y mientras no asuman que este es un problema, una problemática que también les afecta, que es un problema de la sociedad y que por ahí hay organizaciones que hacen costeo, de pronto Mónica tiene datos sobre eso, sobre lo que implica la violencia al Estado en términos de costo, de costos económicos, es grande, ¿no? Entonces, y mientras no entendamos que el problema es un problema de todos y solo lo veamos como un problema de mujeres, entonces se va a seguir abordando así, ¿no? O sea, desde las mujeres como las otras, que deben resolver el problema de la violencia. Son ellas las que se tienen que movilizar contra la violencia, mientras los otros siguen pensando que son totalmente ajenos al problema de la violencia y que no van reconociendo este tema. Entonces también los hombres tienen que empezar a dialogar acerca de cómo el patriarcado, el sistema patriarcal, afecta a los hombres y cómo también de algún modo son víctimas del sistema patriarcal. Claro, eso me parece bastante complicado, ¿no? Lo que habla Paola, lo que habla Gabriel. El varón está tan criado a lo machista culturalmente, por la propia familia muchas veces, incluso por la propia madre, por la propia abuela que no te deja hacer nada desde niño y que estás acostumbrado a ver a tu madre, a tu abuela, hacértelo todo, desde lavarte los calzoncillos hasta cocinártelo y tenderte a la cama, que es romper unos estereotipos de una forma de pensar que tenemos arraigada hace mucho, ¿no? Y esto hablamos acá, yo te hablo desde una perspectiva de la ciudad, no sabemos cómo es en las áreas rurales. Quizás también pues allá la violencia está normalizada como lo estamos haciendo. Y creo que hay algunos atisbos de que se está mostrando, de que se puede, ¿no? Poder romper lo que son estos esquemas. Y mira, se me vino a la mente lo del año pasado, ¿no? Hay un youtuber
que sube lo que son sus noticiosos cómicos ahí a la red de internet, que hacía esta mofa del tema de comadres, ¿no? De esperar afuera a las comadres, el día de comadres, que las muchachas se reúnen a beber, a compartir en boliches, discotecas y demás, esperar a la salida para llevártela en carretilla a una muchacha borracha, ¿para qué? Para justamente llegar a una violación. Sacó un video que, bueno, lo tuvo que bajar de las redes. ¿Por qué? Porque se había ya vuelto tan viral y había llegado a tal grado el escrache contra este muchacho, pues que tuvo que darse la vuelta, ¿no? Y lo jodido es que días después que viene el Día de la Mujer sale con un video de, ay, sí, mujeres hermosas, las bellas, las reinas y demás. Puta, cuando el cabrón 3 semanas antes te quería correr en carretilla para violarte, ¿no? Creo que estamos pudiendo, de a poquito tal vez, a cierto sector, poder llegar a eso, ¿no? Pero para mí me parece que va a ser muy difícil, por eso que tenemos arraigado desde la cuna, ¿no? Romper esos esquemas, esos estereotipos es complicado, pero pucha, ojalá pues vayamos haciendo lo que es este trabajo Déjame para de aquí pues a preguntarte algo. generaciones poder llegar pues a algo mejor. A ver, te dejo preguntar. Déjame preguntarte algo, porque si no transfiero un poquito el debate hacia la masculinidad, en vana sería mi intervención anterior. Tú eres varón, yo también lo Ujú. soy. Hemos sentido el calor de madre, el calor de hermanas, y a veces cuando no hay, pero el calor femenino que da tanta fuerza a la vida del hombre, ¿no? Madre, abuela, tía, prima o hija. Pero, ¿dónde crees tú, pese a sentir eso tan fuerte en nuestra existencia, y si quieres haciendo un poco de filosofía, perdemos el rumbo? O muchos de nosotros pierden Yo el creo que, rumbo. yo creo que hace mucho lo que es tu entorno y tu forma de educación. Si me dejan hablar, Y ya, a ver, vamos a dejar hablar a las chicas, sí, a ver. una cosa que quiero decirles es que hay grupos, colectivos, no muy grandes, pero muchos ya en La Paz, por lo menos los que conozco y a nivel nacional, de hombres que están reflexionando sobre sus masculinidades, sobre las masculinidades que llaman no hegemónicas, positivas, bueno, hay una cantidad de nombres que seguramente la Paulita me va a ayudar a acordarme, pero son hombres que están tratando de contribuir desde la perspectiva de la reflexión de las masculinidades, cómo están construidas las masculinidades, sobre qué elementos, cómo podríamos pensar en masculinidades alternativas que no sean repetir, digamos, esta forma violenta de relacionamiento, y justamente están en esta reflexión. Yo esta semana, ayer participé, bueno, hoy que estamos grabando el sábado, pero el viernes participé en un conversatorio que organizó el CISTAC, que es una institución que justamente está trabajando con grupos de masculinidades contribuyendo a la discusión, para que no sean las feministas que les digan a los hombres así tienen que ser, sino que los hombres reflexionen sobre los Exacto. elementos de nuestra Sí, 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 cultura, de sí. nuestra sociedad, para ver qué es bueno o cómo podrían construir una masculinidad pensada desde otra perspectiva, en la que uno no se burle de que vas con tu listita al mercado o que no tengas que repetir los chistes machistas, sexistas, para que se te rían en el Facebook o en el Twitter o para ser un youtuber exitoso. Entonces, y no acudir a ese humor fácil que produce burlarse de las mujeres o que te digan pocholo, mandilón, etcétera, por cumplir parte de las responsabilidades que son parte de tu vida. Pero, y esta misma semana he visto en un medio de comunicación, en el programa de Ángel Careaga, justamente una discusión sobre el tema de las masculinidades vinculadas también al tema del feminicidio, porque es una cosa que nosotras tratemos de explicar qué está pasando desde nuestra perspectiva, es un tema estructural, responde a una construcción de una sociedad machista, patriarcal, sobre valores que tenemos que ir transformando, pero que se repiten y se reproducen en las instituciones, medios de comunicación, iglesias, porque la religión pesa mucho en esto, y otras instituciones. Es Qué una pena cosa que que la nosotros religión no ayude, ¿no?
que ayude, o sea, que más bien que perjudica. ¿Qué, bueno, no sé si me has escuchado bien. Qué Sí, 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 pena no, pero lo que qué pena que es, la religión no ayude. ya, perdón, exacto. Y no, porque justamente lo que hace es, en muchos casos, reproducir esos valores, ¿no? Y vuelvo al tema de las masculinidades porque es sumamente importante que hayan actitudes genuinas de reflexión sobre las masculinidades, porque también hemos encontrado gente que habla de las masculinidades muy en público en los medios de comunicación. Uno de los que estuvo invitado por el propio Ángel es una persona que le encanta hablar públicamente de masculinidades, pero que en su vida privada es absolutamente contradictorio. Entonces, ¿cómo hacer que esta reflexión sobre masculinidades se traduzca en tu vida cotidiana, en tus hechos concretos, que pasan por pensar en ser hombre con valores que además que contribuir a que se reconozcan unos valores diferentes, que no sean el demostrar cuántas mujeres puedes enganchar en una noche o si eres el más machito porque tienes varias mujeres al mismo tiempo o porque, bueno, una cantidad de elementos que se valoran mucho en nuestra sociedad actualmente, que esos son los valores que se le atribuyen a la masculinidad. Entonces, es muy importante esta reflexión que ustedes mismos están proponiendo. Y más bien, si les interesa, podemos pasarles los datos de estos colectivos que están haciendo esta contribución y que es cada vez más importante enriquecer el debate y acompañar las luchas feministas desde otra perspectiva también. Bien, importante este Sí, asunto, pero sí. Álvaro no me respondió. Yo puedo incrementar a la pregunta que le hiciste Claro, a Álvaro el para que responder a los meta. dos, ¿no? O sea, Dejamos hablar que, a Paola entonces. además de esto que le cuestionas, o sea, sobre qué hacen los hombres, yo en lo colectivo, que Mónica ya les daba ahí por ahí algunas pistas en lo colectivo, pero en lo individual, ustedes, como hombres, que reconocen que la violencia es un problema y que la violencia hacia las mujeres es un problema de la sociedad, ¿cómo pueden contribuir desde lo individual? O sea, cuando un amigo de ustedes hace algún chiste machista, se ríen, se quedan callados, no dicen nada, en ese caso, entonces serían ustedes también parte del problema. Cuando alguien hace algún comentario, lo rechazan, lo aprueban o se callan. Cuando escuchan sobre actos de violencia, ¿cuál es hacia las mujeres? ¿Cuál es la reacción que ustedes tienen? Cuando Mira, hay algún chiste machista, misógino o de cualquier homofóbico, lesbofóbico, ¿cuál es la reacción que ustedes tienen? Entonces creo que desde lo individual también podemos construir bastante. mira, yo salgo muy poco, debo nada y en el trabajo estoy rodeado de mujeres, ¿no? Y ahí he aprendido muchas cosas que no hubiese aprendido en otro tiempo, positivas desde luego, ¿no? Escuchar su sensibilidad y sus preocupaciones. Pero mira, yo soy periodista y desde el punto de vista masculino, cuando prendes la televisión y haces el zapping en la tele nacional, cuando escuchas la radio, cuando te interrelacionas un poco más, yo he caído en esta pregunta existencial y digo, puta, qué jodido es ser hombre, porque todo te invita a que, como decía Kant, violes tu recta razón, ¿no? Tu lógica de apertura al otro, de compromiso con ideales y con valores. Puta que no se puede a veces. Y, y los mensajes que reciben los varones, que recibimos los varones, son los que tú dices, ¿no? Distorsionados, y estamos viviendo una fantasía de una autoimagen que nos está cercenando la existencia. Y si uno pone la atención en esto, es todos los días. O sea, desde que te pongan en la noticia la chica del clima con un mega escote que no es necesario,
no es necesario para atraer de esa manera la vista de los varones. Le estás Porque después luchando no te todo. acuerdas de... Le estás luchando. O sea, no es que es con esa vieja regla, ¿no? Que a partir de los 18 años eres mayor de edad y dueño de tus actos. Eso es mentira. La hipererotización de la masculinidad es perenne. Como dicen en el Doctor Strange, ¿no? No sé si han visto la película. Nunca matamos a nuestros demonios si no aprendemos, tenemos que aprender a ser más fuertes que ellos. Y esta va a ser una lucha permanente. Pero ahí está, Gabriel, desde el lenguaje masculino, todo es matar, violencia, todo está ligado a la violencia, ¿no ve? Prendes la televisión, no solo en los programas nacionales, pones uno internacional, pones la película, dos hombres golpeándose, disparando, o sea, todo. A los hombres son educados en la violencia y para ser violentos, y en el lenguaje está implícito, ¿no? ¿Cómo matamos? ¿Cómo hacemos? O sea, todo gira en torno a la violencia con los hombres. Pero sí, eso que dices, Gabriel, cuando éramos chiquitos, Álvaro, ¿te acuerdas? Cuando éramos chiquitos, los juguetes de moda eran de guerra, ¿no? Ahora son de superhéroes, digamos que ha cambiado un poco la lógica, ¿no? No, al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Si Sí, antes era una pistola que tocaba, ahora tienes una Nerf que te lanza unas balas increíbles, ¿no? Pero antes era marcado, era la guerra, ser militar, matar al enemigo. Y así se sí, empezaban pero tampoco ha Pero cambiado es que mucho, yo creo. Tampoco ha cambiado mucho. otras formas. Ahora la guerra te la ponen de otra manera con los superhéroes. Claro, Pero es lo mismo. no, Es o vale entras a la enfrentar. Play y juegas Fortnite y igual es matar, ¿no? No hay Y mucha los diferencia. medios de comunicación, el ejemplo que tú ponías de los medios de comunicación, yo también soy periodista y comunicadora social, y mucho tiempo, bueno, varias de mis tesis tienen que ver con temas de comunicación y medios de comunicación y género. Y, por ejemplo, hay estudios fuertemente solventados y de los que los publicistas tienen conocimiento sobre, por ejemplo, en el caso del clima, si te ponen una chica con un escote, tu atención se pasa al escote y no a la atención del clima. Entonces, probablemente hayas visto la predicción del clima, pero igual no te vas a llevar el paraguas porque te olvidaste, porque no prestaste atención. Pero entonces, es que incluso para las... déjame comentar, no te estoy cortando, déjame comentar. Pero ahí estás entrando en trance, ¿me entiendes? Psicológicamente. No estás atendiendo el contenido, no estás siguiendo el contenido. No necesariamente pasa lo mismo con los... Tu atención está suspendida, babeando por un escote, y estás en la nebulosa. Ya. Te están embruteciendo. Y pasa lo mismo con los noticieros. Y hay estudios de que cuando por eso muchas de las comentaristas y de las que leen noticias son mujeres, porque los hombres, porque además los noticieros están pensados en los hombres inicialmente y prestan atención a las mujeres, pero no a lo que dicen las mujeres. Pero no le vas a cambiar el canal porque la conductora pues está guapa, ¿no? Y te estás vendiendo cuerpos, te estás vendiendo cuerpos y estás atolondrando a la gente. Sí, sí. La exdirectora... Absolutamente científico y está respaldado, y los publicistas y la gente de los medios de comunicación conocen de esto, siguen haciéndolo. Y yo te confirmo, es verdad, es cierto, y con Gabriel te lo asegura, te lo confirmamos, tal cual lo dices. Y había algún director de algún medio, había algún director del medio que ya no está en el país, no digan su nombre si lo saben, que pedía a las presentadoras destaparse. Pero más bien dilo, por favor, porque eso es vergonzoso y hay que decir los nombres. No, porque yo no manejo el dato y no tengo el sustento, pero me lo han dicho varias veces. O sea, yo no soy fuente directa, por eso no digo el nombre. ¿Sí? Bueno, si yo lo hubiese visto, evidentemente, pero dejo un margen de buena voluntad y de duda, pero han habido en medios instrucciones de que se destapen.
La Sí, anterior yo directora creo, del Servicio Plurinacional de la Mujer siempre dice, ¿no? Que a los hombres los educan para desear, para ser deseadores, y a las mujeres para ser deseadas. Y en torno a eso, igual nos vamos formando y todos los medios y todo está para ratificar esta idea. Y los medios de comunicación precisamente hacen esto, ¿no? Entonces, la forma en la que se pone a una mujer para presentar el clima o para presentar en las noticias es precisamente para eso, ¿no? O sea, para ser deseada por un público masculino que está ahí planteado para desear, ¿no? O sea, Pero es como que desear. no es que el deseo sea malo en sí mismo, ¿no? Es decir, la No, mujer tiene un claro. encanto particular como lo tiene el varón y es digno de ser admirado y digno de que haya una estética brillante alrededor de eso, pero el problema es que se machaca sobre una sola forma, y una forma que puede ser nociva a largo plazo. no es solamente el deseo, sino es la idea de que la mujer se prepara y nos preparan para ser objeto de deseo permanente. O sea, tenemos que ser lindas, tenemos que parecernos a las modelos de las revistas. Entonces, esto eh, para para agradar a un tercero, siempre hombre. Siempre delgada, siempre con el cabello de una forma, el cuerpo de otra. Y a propósito, mira, estaba buscando aquí el nombre del director de PAT, de la persona que había instruido, ¿no? Que se destapen a las presentadoras de dicho canal. Estoy buscando y lo que me encuentro es esta noticia del deber de hace un año, ¿no? Dice, los escotes que incendian las redes sociales. Te presentamos a 11 famosas que se roban las miradas con sus atrevidos looks. ¿Cuál es tu favorita? Entonces sí, realmente, o sea, se está tocando desde los mismos medios de comunicación la imagen de la mujer como mera mercancía, ¿no? Pero desde el titular del deber, de Sociales del Deber, que son los escotes que incendian las redes sociales, ¿no? Pero es que Y es, el medio que te anuncia de los feminicidios es el mismo que te tuerce la cabeza después, ¿no ve? Rita Segato al respecto habla acerca de la mediatización del feminicidio, ¿no? Entonces, que ella plantea que en realidad no se ha encontrado la forma, no se ha establecido un diálogo sobre cómo informar este tema de los temas del feminicidio y la violencia, ¿no? Yo sé que en Bolivia la coordinadora y otras organizaciones han estado haciendo un esfuerzo de trabajar con los medios de comunicación sobre el tema. Entonces, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando presentan temas de violencia y feminicidio? Entonces hacen y preguntan el por qué sucedió, entonces por eso muchas veces los titulares empiezan justificando, ¿no? Por celos, por despecho, por no sé qué, mató, golpeó, echó ácido, que es, por ejemplo, un titular de esta semana, nomás en Santa Cruz. Entonces terminan justificando. Luego hay la revictimización, ¿no? Entonces la víctima, tal persona, entrevistar a la familia. Luego se centra en el quién fue el perpetrador de la violencia o del hecho y se pone a esta persona como el protagonista de la noticia. Entonces, y Rita Segato dice que el desafío en realidad está en cómo informar sin contagiar, porque también al poner al perpetrador de la violencia o del feminicidio como protagonista, lo que se hace un poco es contagiar, porque ahí se está mandando un mensaje de que puedes estar en medios de comunicación a partir de esto. Entonces, y ahí hay como todo un desafío de trabajar con los medios de comunicación, que no se trata de que dejen de informar estos temas, es importante que se informen, tiene que estar, o sea, ser parte de la agenda noticiosa, pero creo que hay que cambiar el cómo y la forma. Y a la vez tener estos mensajes contradictorios de rechazar la violencia y luego poner forzar que mujeres y presentadoras vistan de cierta forma como objeto de deseo y que gran parte de la programación que tienen siga violentando a las mujeres de manera simbólica no ayuda. no, y tocando el caso de lo que hablas, Paola, también está esto de
cuando ocurren estos casos, uno de estos feminicidios, siempre ponen el rostro de la víctima, ¿no? Pero el rostro del asesino siempre lo dejan ahí pixeleado, ¿no? Y a Esa es veces otra cosa también que sucede. también tenían mucho cuidado de poner el nombre del agresor usando Sí, las seudónimos. iniciales, pero sí ponían Ajá, el nombre de la el víctima nombre de completa. la víctima. Claro, sí, en eso tiene razón. Y eso también es un ataque Ahora, directo, ¿no? En están contra de pidiendo esto, y es reforzar. demasiado. Están pidiendo demasiado. Si, Es que si si no se hay, pide hay demasiado, medios que no se va a ni tener siquiera nada, tienen, ¿no? pero hay medios, la mayoría de los medios bolivianos no tienen protocolos de tratamiento informativo. Les doy mi cabeza. La, Sí, es posible. no Ahora, tiene. yo, Y los periodistas no van a saber a dónde apuntar, van a salir a la calle a lo que venga. bueno, Si no debo tienes una reconocer referencia, ¿sí? que ha mejorado muchísimo el tratamiento informativo sobre temas de violencia contra las mujeres. Han habido instituciones que han hecho grandes esfuerzos para lograr esto, no solo la coordinadora, hay varias iniciativas. Yo ahorita no me acuerdo exactamente, pero nuestra compañera que falleció, que murió el año pasado, Sandra Aliaga, una gran maestra del periodismo y que una feminista muy comprometida, que trabajó algunos protocolos para tratar bien los malos tratos, por decirlo de alguna manera. Trabajó un protocolo, un decálogo para medios de comunicación para justamente tratar temas de violencia. Hay otros para hacer una aproximación desde los medios de comunicación sobre los temas de violencia y otros temas de género. Hay grandes esfuerzos, hay manuales para hacer periodismo con perspectiva de género, pero pocos son los interesados en aproximarse. Nuestros colegas, lamentablemente, en algún momento, cuando queremos hablar sobre estos temas, creen que queremos enseñarles cómo hacer su trabajo. Y en realidad es compartir una nueva perspectiva con ellos para que puedan hacer un mejor Bueno, pero enfoque de ciertas es que temáticas. cada cierto tiempo tiene que venir alguien a que te enseñe cómo hacer tu trabajo. No puede ser que te creas la tuti todo el tiempo. Quiero volver sobre un tema que hablaba hace rato, Mónica, que decía, o sea, que es, el gobierno, y no solo este, sino todos los gobiernos deberían invitar a las organizaciones y a la gente que hace cierto trabajo para a la hora de elaborar políticas y de trabajar y de hacer planificación. Y es precisamente por esto que señala Mónica, ¿no? Nosotras, las organizaciones, instituciones, activistas, colectivos, gente que hace investigación, terminamos supliendo al Estado, la presencia del Estado, y terminamos haciendo este tipo de trabajo que debería hacer el Estado, ¿no? Por ejemplo, este trabajo que realizó Sandra Aliaga, que hace Patricia Flores, que hace la coordinadora, que hacen varias redes de instituciones y activistas en el país, es un trabajo que debería hacer el Ministerio de Comunicación, pero Sí, ellos están señor. totalmente ajenos a esto porque no hay inversión en desarrollo humano, porque todo gira en torno A la a temas política. electorales y política y no se invierte en lo que se debería invertir en el país y entonces quienes Sí, terminan supliendo señora. esta emergencia somos nosotros, los que hacemos este trabajo de sensibilización y el trabajo que hacemos desde los derechos humanos. Entonces, es desde el hecho que sabemos qué pasa en la periferia o qué pasa en el área rural mejor de lo que sabe el Estado. Bueno, sí, sí. Con los manuales que ustedes dicen y las políticas pasa lo mismo con ¿cómo era Álvaro? ¿El botón de emergencia? ¿Qué era lo que ha fracasado? El botón de pánico. El botón de El pánico. botón de Sí, pánico. es la misma lógica del botón de pánico. Mientras no se active la mentalidad de quien pueda usarlo o se le den posibilidades para usarlo, no va a funcionar. Ni con los manuales, ni con las líneas gratuitas, ni con los botones de pánico, ni con muchas políticas que solo ven una lógica que a veces no funciona. Eso me parece. Ay, pesimismo, es mi pesimismo. Oye Álvaro, tenías que responderme. Respóndeme, por favor. Me repite la pregunta. Ya me he No, olvidado. Está eludiendo. ¿Por eh, qué? ¿Por qué si la vida del hombre está tan maravillosamente marcada por lo femenino, ¿no? Por una madre, por una abuela, por un amor, por una hija, por una tía, por una hermana.
el camino de muchos varones se tuerce y niega ese amor que te complementa y que te puede hacer incluso más humano como varón, como sujeto. ¿En qué No momento creo nos que se perdemos? niegue. No creo que se niegue, pero creo que como estaba empezando a responder hace mucho, O sea, esto creo que viene déjame, yo veo mucho de déjame, factor educativo. déjame A ver, ilustrar. Eh, vamos. el caso de que un agresor puede idolatrar a su madre, pero sacarle la mierda a su mujer de vez en cuando, ¿no? ¿En qué momento te pierdes? Dale, me callo. Puta, es que ese tu ejemplo también es súper crudo. Yo creo que hace mucho la forma en la que uno es criado. Hay ciertos patrones de educación y de comportamiento que se repiten dentro de la familia. Eso es lo que yo he podido observar, por decirte, ¿no? Papá que es bebedor, consuetudinario, digamos, de cada fin de semana, el hijo generalmente lo va a hacer. Si el padre es violento, el hijo también es muy posible que lo sea con sus parejas. Puedes mucho amar a tu madre, tener una imagen muy materna, adorarla, a tener una imagen de tus hermanas, pero no vas a ver a otras personas, otras mujeres de entorno, sea amigas, colegas de trabajo y demás, de esa misma forma. Yo creo que hace mucho el ejemplo paterno y también la forma en que te educa tu misma madre. Y te hablo de mi experiencia, ¿no? Yo lavaba mi ropa ya desde temprana edad también y ayudaba en lo que las cosas de casa, siempre barrer, siempre ordenar, lavar algunas cosas, lavar mi ropa. Ayudaba. Ayudaba en cierta manera porque era mi mamá que se encargaba, entonces vivía con ella, era niño, era joven, entonces ayudaba a ella porque ella era la que se encargaba de esas cosas, entonces yo ayudaba. Después nos hemos empezado a turnar, aunque siempre venía mi abuela los días que me tocaba y ella lo hacía por mí. Y era la que decía, no, tú eres hombre, tú no tienes que hacer así, los hombres no lavan platos. Y te quedas, muchas veces yo veo que gente se queda con eso, ¿no? De la forma en la han creado, vuelven a recrear en sus relaciones, en su familia. Y esto también creo que viene con el tema de violencia. Creo que esa parte, la forma en la imagen masculina que tienes de ejemplo, que viene a ser tu papá, tu padre, o la persona más cercana, varón, contigo como varón, ¿qué imagen te da tu padre? Puta, me has Si dado tu padre es jodido, violento, estoy si tu jodido, padre estoy es una jodido. persona que bebe, si tu padre es una persona que lo vas a ver, pues, puta, borracho cada fin de semana, si lo vas a ver discutir acaloradamente con tu mamá, agredir a tu mamá o agredir a otra persona, insultar, esas mismas cosas uno se aprende, las recrea, y en esa forma en la que tú te has Estoy jodido. criado, que tienes tu forma de ser, encima las cosas que vos ves con la televisión que te llaman, han hablado de violencia aquí, eh, debe tener su porcentaje de afectación a la formación de una persona. Entonces tú vas tomando todo ese tipo de cosas para moldar tu personalidad. Es por eso que después, bueno, terminamos pues con una sociedad, la mayor parte de los varones pues criticando estas olas feministas, ¿no? Este feminismo que ha surgido ahora que es tan fuerte, la criticamos. Oye, a mí me, me hierve un poco la sangre cada que veo pues un varón cagarse de risa de una marcha de mujeres contra la violencia o contra los feminicidios. Ver cómo se tiene ese estereotipo de que la agrupación de mujeres creando la cabeza de María Galindo se dedica solamente a pintar paredes y joder, a hacer grafitis, cuando no ven que este grupo humano de mujeres es uno de los grupos que más ayuda a mujeres que son víctimas de violencia, que incluso las asesoran de manera gratuita, tienen un albergue para ellas, tienen un albergue para sus niños, ayudan de tantas maneras a mujeres eh, que están en estos círculos de violencia y que no lo ven y que quieren regir la forma de expresarse de las mujeres, ¿no? Entonces, estamos ante un escenario bien crítico, ¿no? Que uno como varón está reconociendo estas falencias, que está viendo lo que son estas fallas, está queriendo reconstruirse a sí mismo, tener una mejor incidencia con su entorno, y tienes del otro lado, ¿no? Tus mismos amigos, la gente con la que te juntas, a veces lo pueden ser los amigos del trabajo, de donde sea, que están casi en contra tuya cada que, pues,
pones un comentario hacia el otro bando, bueno, no le llamamos bando, ¿no? Pero a favor de expresiones del feminismo, digamos, ¿no? De las mujeres y cosas simples, ¿no? Una marcha en contra de los feminicidios. Oye, ¿cómo es posible que se critique eso? ¿Cómo es posible que esas personas, que hombres en Santa Cruz hayan estado agrediendo a mujeres que estaban expresándose en contra de los asesinatos de feminicidios? No, pensé que no, como varones, oye, estamos fallados. Creo que igual, genéticamente estamos veniendo jodidos. Es en todo el mundo, no solamente es La Paz, es que es general. Tú vas al alto, hablas con una persona ahí y tiene la misma mentalidad pelotuda de una persona que la puedes ver pues, en la zona sur, en Cochabamba, en Santa Cruz, en el Plan 3000 o en el Mall Ventura, no sé, para tomar cualquier ejemplo. La mentalidad del varón que se transmite de la imagen paterna o del hombre que tú tienes como ejemplo para seguir, es la que uno toma y muchas veces eso se alimenta de los rasgos negativos que uno va aprendiendo en el camino. Y todos hemos vivido esa parte, sea en colegio, sea en universidad, chistes groseros, chistes sexuales y demás, que nos hemos recagado de risa, pero que una vez también que hace mucho la autoformación de uno, ¿no? El poder abrirse, el tener una mentalidad, una cabeza más abierta para poder tomar ideas de otro lado, poder entender, poder leer mejor lo que es la realidad, para tú mismo poder moldear una idea de las cosas propias, ¿no? Y no tener que asumir pues el rol del pelotudo que sale en la televisión. Pero muy jodido, ¿no? Porque hay una manifestación de mujeres y ya alguien dice feminazis y imprime un cliché tan poderoso y tan propagandístico que puede pegar en muchas mentalidades. Pero esas mentalidades no están abiertas al discernimiento. Basta que en redes sociales que exista un post de alguna mujer hablando sobre esto de los asesinatos o sobre una movilización contra de los feministas y demás para que, no, sí, feminace. No, es que ya se está tachando de feminazi pues a todo, ¿no? Incluso las mujeres, gran parte de ellas, hay grupos humanos que están en contra de los grupos feministas, ¿no? Que el día de mañana las van a matar, señora, señorita, y son estas mujeres las que van a estar marchando por ti y por tu vida y van a estar ahí preocupándose por lo que te ha pasado cuando tú le estabas denigrando y estabas poniéndote en contra de ellas, ¿no? Sí, y entramos en dilemas un cacho absurdos, ¿no? Como para quitarle los decibeles a este tipo de reivindicación. Por ejemplo, hay una marcha y se grafitea la Plaza del Estudiante y le atribuyes no sé, el daño a la infraestructura pública, al bien público, como algo que va a ser predominante por encima de los feminicidios. Claro, no, o sea, marchen, ¿no? Sí, marchen, pero claro, no grafiteen, ¿no? O sea, oye, cabrón, pero también no puedes estarte fijando en el grafiti cuando están marchados por 60 mujeres, o sea, asesinadas en lo que va del año, ¿no? Sí, y precisamente, bueno, muchos van a discordar, ¿no? Pero evidentemente se saca a colación elementos como estos para quitarle desvirtuar directamente lo que es una expresión social. Son elementos propagandísticos que hay que ir discerniendo. Hay que discernir, hay que evitar polarizar las cosas. Yo creo que las cosas van por ahí, no polarizar, ver otros matices y tratar de generar puentes. Y todo lo que venga prefabricado, de donde venga, de la política, de los medios, etcétera, hay que cuestionarlo, porque tenemos es que no nos gusta pensar, Gabriel, si te das cuenta, no nos gusta pensar, o sea, no nos gusta, oye, darle una checada a lo que es las noticias, pensar un poquito y discernir, ¿no? O sea, lo que te dicen lo tomas y lo tienes aquí tatuado en la frente y lo repites como pelotudo, sea lo que sea, ¿no? Sea político, sea social, sea deportivo, y sea un tema de género, ¿no? Tu lógica, ¿no? Si eres machista y viene un eslogan que es machista, pues lo asumes como una bandera irrefutable, como un valor, como un dogma. Y si ves algo contrario, lo asumes como un ataque. Sí, y no te abres, sí.
Pero viene de esa actitud que ya la has tomado antes, ¿no? De quedarte en el limbo, ahí suspendido, babeando, como pelotudo, como tú has dicho, en vez de, porque la sociedad te empuja a eso como hombre y como varón, principalmente, y repetir estructuras que van en contra de tu propia historia incluso, ¿no? De dónde has venido, de quién te enamoras, quién te ha cuidado más, etcétera. Me voy a olvidar. Deja hablar y ahí entra otra vez el tema de las masculinidades y de esta nueva construcción de una masculinidad más positiva, que no recupere todo lo que ustedes están mencionando como valor, ¿no? Y que se aprecie todo lo que queremos poner a una nueva masculinidad, se aprecie como valor social en esta construcción de relaciones más igualitarias entre hombres y mujeres. Sí, igualdad, ¿no? Esa igualdad que la Ilustración y la Revolución Francesa solo le ha dado a los varones y ha negado a las mujeres, y que ha tardado siglos en que sea así. Totalmente. ¿Cómo Bueno, podemos Donaldo, ir trabajando? A ver, una pregunta más para Mónica y Paula. ¿Qué nos aconsejan ustedes desde su punto de vista, desde su experiencia también en lo que son temas de género? ¿Qué pueden aconsejarnos a nosotros y a las personas que escuchan lo que es el podcast y que lo van a escuchar para poder ir mejorando esto, tanto uno mismo como también mejorar lo que es en casa, ¿no? Bueno, yo en general voy a empezar yo, pero no doy consejos. Yo no doy consejos, pero lo que sí creo que ahora, aprovechando un poco la llegada que puede tener el podcast, estamos haciendo una convocatoria general a la sociedad civil, a la gente de los barrios que ahora está súper conectada con algunos WhatsApp. Prestar atención a los hechos de violencia que están alrededor nuestro y prestar atención, sobre todo si conocemos alguna amiga que sabemos que su marido es un poco violento, controlador, que estemos llamando para saber cómo está, si no se ha producido una tensión, etcétera, porque puede ser que ella no esté en condiciones de denunciarlo, pero cualquier persona, una tercera persona puede hacer una denuncia. Entonces, bueno, básicamente eso, prestar atención al entorno, denunciar, ver quiénes están pasándola mal en el contexto de la cuarentena, porque hay personas que están enfrentando situaciones de restricciones no solamente de movilización, sino también de acceso a recursos materiales, alimentación, comunicación, etcétera. Entonces hay que nuevamente reconstruir el tejido social para ser más solidarios en este momento con las mujeres que viven situaciones críticas. No, como decía desde un inicio, lo que está haciendo esta pandemia es mostrar todo lo malo que ya teníamos, pero que en este contexto se está exacerbando. Racismo, discriminación, homofobia, todo lo malo se vuelca en este momento. Pero también, para ser un poco también justa, hay unas iniciativas solidarias de gente que está tomando iniciativas espontáneas, de instituciones que están tratando de romper esta sensación de frustración que nos da la pandemia y las medidas de restricción y que son dignas de seguir. Entonces, nuevamente, no es un consejo, pero es construir esta solidaridad, tener los espacios. Ahora en algunos casos, quienes tenemos el privilegio de tener internet y demás, nos podemos conectar, podemos reflexionar sobre estos temas. Entonces, bueno, es esto, amplificar un poco los canales de conversación para ir mirando. Y lo otro que está pasando en nuestro contexto de confinamiento es que estamos empezando estamos pasando más tiempo en nuestra casa de que probablemente hemos pasado en varios años. En mi caso particularmente estoy en mi casa ya casi 40 días, ¿quién cuenta? Pero, y justamente es más tiempo de lo que probablemente yo he pasado todo el año pasado en mi casa. Wow, Esto wow. permite también hacer nuevos arreglos en la convivencia para que efectivamente el trabajo en la casa sea mejor distribuido, sea distribuido igualitariamente, etcétera. Entonces, bueno, ofrece ciertas oportunidades. Sabemos que nuestros contextos no son los más fáciles para hacer estas negociaciones, pero esas son
las oportunidades que podemos aprovechar. Wow. Yo al igual que Moni, yo no doy consejos y también vivo una serie de cosas, además sin culpa. Yo no siento culpa por varias cosas, entre ellas por decir que yo no tengo ninguna responsabilidad de educar a ningún hombre y que creo que parte de un proceso personal también de cuestionarse. Yo estoy aquí para cuestionar y señalar, y voy a seguir señalándolo. Yo creo que toca hacer una tarea muy difícil, y parte de esa tarea difícil es empezar a ver al otro, a las mujeres, ver a las otras personas, como humanos, igual a como soy yo, ¿no? Entonces sí creo que en la medida en la que avancemos en el reconocimiento de los otros, vamos a tener la capacidad de ver y de comprender absolutamente todo, ¿no? O sea, desde cómo funciona mi estado, cómo funciona mi casa, cómo funciona mi vida, o sea, y todo. O sea, yo creo que las personas tenemos que cuestionarnos más, y esto que decías, Álvaro, ¿no? O sea, la gente da por sentado que lo que leyó por ahí o vio por ahí es, ¿no? Entonces, sí, tenemos muy poca formación en el pensamiento crítico y empezar a pensar de manera individual, y empezar a ver el mundo de manera individual, cuestionando todo a nuestro alrededor. Y creo que hay que cuestionarse más todo. Por parte mía, yo les quiero agradecer, he quedado fascinado con esta charla. No voy a hablar más, les dejo hablar. Ya hemos llegado a lo que es al final de esta edición de Déjame hablar. Por eso nos deja hablar. Les dejamos hablar. Ahora sí, y apagan Ahora el micrófono. Sí. Perdón, muchas gracias por el espacio. Hemos disfrutado. Yo he disfrutado también esta conversación. Gracias, chicos, gracias, Moni. Siempre es lindo compartir espacio con la Moni y lindo compartir este espacio con ustedes. Abrazos, Igual, muchas gracias. Paulita. A mí me place mucho. Bueno, pues muchas gracias a ambas, a Paola, a Mónica, por su participación aquí en este podcast. Y gracias también a las personas que, bueno, nos están escuchando y están aprendiendo un poquito más acerca de estos temas que son tan sensibles y que muchas veces los dejamos en visto, les dejamos pasar el tema y no aprendemos nada. Muchas gracias a ustedes, muchachas, gracias, Gabriel. Nos vemos pues hasta la próxima. Hasta luego. Quiero declarar públicamente motivo Déjame hablar un ratito, déjame hablar.